Luz y sal, hermanos. Todas las clases de escuela de pastoral que hemos tenido, hemos iniciado pidiéndole a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a discernir, a comprender, a valorar aquello que nos quiere enseñar nuestra lección. Sin embargo, el día de hoy estamos pasando por una situación muy especial. El día de hoy, 12 de marzo de 2020, estamos pasando por una situación de persecución de la Iglesia en México. Como todos ustedes saben, un gobierno de corte comunista se instaló en el poder en México a partir del 1 de enero de 2018. A partir de ese momento han comenzado una serie de atropellos, una serie de agresiones a nuestra fe católica, que alcanzaron su punto más alto precisamente el día 8 de marzo, domingo pasado, Día Internacional de la Mujer, cuando grupos de feministas, grupos violentos, atacaron templos católicos a lo largo y ancho de México. Algunos hermanos nuestros tuvieron el valor de defender nuestros templos. Bueno, pues las damas que querían o que atacaron nuestros templos están libres, pero muchos de nuestros hermanos están ahora presos, acusados de delitos que incluso ni siquiera sabíamos que existían. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, existe el delito de discriminación a la mujer. ¿Y en qué consiste? Consiste en expresar una opinión que sea contraria o diferente a la opinión basada en la ideología de género. Entonces, para decirlo en pocas palabras, si tú estás en contra del aborto, ¿verdad? Pues de hecho estás cometiendo un delito que es pensar aquello que no deberías de pensar. Entonces, así las cosas en México, la persecución en contra de la Iglesia Católica arrecia de día en día. Yo mismo he sido víctima de acoso en las redes sociales. Hay personas que me mandan correos electrónicos, que me mandan mensajes, que me mandan pues todo tipo de comunicaciones pidiéndome que por favor no denuncie los ataques que la administración de López Obrador hace a nuestra fe. Algunos, por ejemplo, se burlan de mí y bueno, me dicen, mira, al católico enséñalo a rezar, explícale las escrituras, pero no le digas lo que está pasando. Eso no se lo digas. Y yo creo que todos ustedes tienen derecho a saber que México se encamina hacia una dictadura de corte comunista, que México está cada día más cerca del caos y que tenemos que hacer oración por nuestro país, por nuestro presidente, pero sobre todo por nuestra iglesia, que es el enemigo común tanto de feministas como de gobiernistas como de morenistas. ¿Sí? Entonces por eso quiero que el día de hoy empecemos con una oración a Dios nuestro Señor, pidiéndole misericordia para con todos nosotros, pidiendo que ayude a nuestros hermanos que se encuentran presos para que puedan salir en libertad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El día de hoy vamos a ver la lección número 27 que se titula La Eucaristía, alimento del cristiano. Como subtítulo, la íntima unión con Cristo que alimenta y sostiene. Primero me detengo en explicar el título. La Eucaristía, alimento del cristiano. ¿Qué me pasa si dejo de comer un día? ¿Qué me pasa si dejo de comer 3 días? Bueno, si dejo de comer un día, a lo mejor me siento un poquito mal, un poco mareado. Si dejo de comer 3 días, bueno, pues ya me siento bastante mal, probablemente ya tenga sueño recurrente, probablemente presente algunos síntomas de debilidad, de cansancio. ¿Qué me pasa si dejo de comer un mes? Bueno, pues a lo mejor ya hasta
desarrollo una enfermedad. ¿Qué me pasa si dejo de comer un año? Pues a lo mejor hasta ya estoy muerto. La Eucaristía es el alimento del cristiano. La Eucaristía es al alma lo que el alimento es al cuerpo. Si dejamos de recibir a Cristo en la Sagrada Eucaristía, morimos espiritualmente. No quiere decir que muera el alma, pero espiritualmente sí nos acercamos a una condición muy parecida a la de la muerte. La Eucaristía es nuestro alimento. Y antes de empezar esta clase, yo quisiera que todos nosotros nos pusiéramos a pensar cuándo fue la última vez que comulgamos, cuándo fue la última vez que mi alma se alimentó de Cristo. Algunos van a decir, pues hace un mes, otros hace una semana, otros hace un año, otros hace 5, otros hace 10, otros van a decir, yo no sabía que el alma se alimentaba de algo, pero se alimenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que captar en esta lección. Si logramos entender que nuestros hermanos, ¿verdad? Si logramos hacer a nuestros hermanos entender que la Eucaristía es el alimento del alma y que es tan importante como comer, habremos explicado plenamente esta lección. Esta lección es muy larga, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero sí les pediría que la leyeran y que la reflexionaran detenidamente. La Sagrada Eucaristía es el misterio más asequible a nuestros ojos. La palabra asequible quiere decir que está más cerca de nosotros, más próximo a nosotros, que lo podemos ver. De todos los misterios de Dios, su esencia trinitaria, ¿verdad? Su bondad, de todos los misterios de Dios que podemos conocer, el único que está presente frente a nuestros ojos es la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, hay que empezar por decir que la Eucaristía se entiende también en el campo del misterio, en el campo de aquello que corresponde propiamente a Dios y no al hombre. ¿Por qué decimos que la Eucaristía es el misterio más asequible? Porque parece poco, pero es infinito. Parece poco porque en apariencia es un poco de vino y un poco de pan, pero es infinito porque es Cristo. Parece pobre, pero es omnipotente. Parece que no puede nada, pero todo lo puede hacer. La Eucaristía es capaz de sanar, es capaz de salvar. Y se muestra nada. De hecho, la persona que se acerca a la Eucaristía sin tener fe en Cristo, pues no ve nada. O sea, ve de vino muy poco y de pan ve una porción verdaderamente pequeña. Es decir, se muestra nada, pero al mismo tiempo lo es todo, porque Jesús es Dios y Dios es todo. Entonces fíjense bien qué misterio tan grande y tan maravilloso es la Eucaristía, que pocas personas llegan a captar en su esencia. Incluso la mayoría de nosotros que somos católicos, rara vez tenemos una idea de la importancia, de la belleza y de la magnificencia de este que es el principal de todos los sacramentos. Todos los sacramentos existen porque existe este y están ordenados a este. Vamos a ver la definición de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es un regalo de Jesús en el que, bajo las especies del pan y el vino, el mismo Jesucristo se encuentra presente, se ofrece al Padre, se come, porque es al mismo tiempo sacrificio y sacramento de la nueva ley. Fíjense bien, todos los sacramentos, habíamos dicho que los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo para conferir una gracia o gracias necesarias para nuestra salvación.
Pues bien, en la Eucaristía como sacramento no recibimos la gracia, sino al autor mismo de la gracia, que es Cristo. No recibes, perdón por la comparación, no recibes un huevo de oro, recibes a la gallina de los huevos de oro, ¿sí? No recibes una pepita de oro, recibes un título de propiedad de la mina, recibes las escrituras de la mina, ¿sí? Entonces, fíjense bien, y también nos dice, es un regalo de Jesús, es un obsequio. Como todo sacramento, es un obsequio. No es que nosotros merezcamos recibir a Jesús. Ninguno de nosotros, yo creo que ha merecido nunca recibir a Jesús, dice la palabra de Dios. En pecado me concibió mi madre, o sea, es decir, desde que nací ya estoy en pecado, ¿sí? Entonces, podemos recibir a Jesús en la Eucaristía porque es un obsequio, porque es un regalo, un presente que tristemente la mayor parte de los católicos no aceptamos. Devolvemos el regalo sin abrirlo. Y no se diga a los protestantes, que para ellos ni siquiera existe. ¿Sale? Vamos a hablar ahora acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es un dogma de fe, es una verdad de fe, que Jesús está realmente presente con toda su gracia, con toda su omnipotencia y con toda su divinidad en la Santa Eucaristía. Pero vamos a empezar por el principio. Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo? ¿Cuándo? Lo hizo el Jueves Santo durante la última cena. Y lo hizo en una circunstancia muy particular. Juan capítulo 13, versículo 1 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús sabía que estaba cerca el momento de su pasión, muerte y resurrección. Sabiendo Jesús que había llegado su hora, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo de que, hasta el extremo de darse él mismo por ellos, y no solamente darse, sino quedarse realmente presente junto a ellos en la Sagrada Eucaristía. Entonces, la Eucaristía está motivada por el extremo amor de Jesús a nosotros, porque nos amó tanto que se regaló, que se dio Él mismo a nosotros en la cruz, y lo sigue haciendo por medio de la Santa Eucaristía. ¿Cómo es que lo sigue haciendo? Para entender cómo es que Jesús se sigue dando a nosotros como víctima por el perdón de nuestros pecados, como alimento para nuestra alma, tenemos que entender un concepto que es el concepto de la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? La conversión de una sustancia en otra. El cuerpo de Cristo se convierte en el pan. El pan en la Eucaristía se convierte en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pues es nuestro alimento. Por su parte, en la Sagrada Eucaristía, el vino se convierte en la sangre de Cristo, ¿sí? Y se convierte entonces para nosotros en verdadera bebida. Esto Jesús lo explicó a sus discípulos precisamente el Jueves Santo en la última cena. Mateo capítulo 26 nos dice, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Luego tomó una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada para muchos
por el perdón de los pecados. La Iglesia, desde tiempo inmemorial, sostiene que cuando Jesucristo pronunció estas palabras, ese pan se convirtió en su cuerpo, mientras que el vino se transformó en su sangre. Nosotros creemos también que realmente cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino se convierte en sangre de Cristo. Esto es a lo que llamamos la transubstanciación. Ahora bien, todos los que hemos comulgado sabemos que el pan sigue teniendo sabor a pan, olor a pan, textura de pan, ¿sí? Y que el vino sigue teniendo sabor a vino, olor a vino, textura de vino, apariencia de vino. Y es que, aunque realmente es el cuerpo y la sangre de Cristo, las apariencias del pan y del vino, sus características físicas, químicas, permanecen. Luego, esta transubstanciación se opera místicamente, es decir, cae dentro del misterio de Dios. Vamos a hablar ahora acerca de los accidentes o especies sacramentales. Las apariencias de pan y vino, olor, sabor, color, que permanecen sin la alteración aparente, reciben el nombre de especies o accidentes, y ellas son cantidad, olor, color, sabor y todo aquello que es apreciable por medio de nuestros sentidos. La Sagrada Eucaristía es un sacramento, pero no es un milagro. ¿Por qué no es un milagro? Porque no es perceptible por medio de los sentidos. Como decíamos hace un momento, los accidentes, ¿verdad? Las características de cantidad, olor, color, sabor, siguen existiendo, es decir, los sentidos no pueden percibir, ¿verdad?, la transubstanciación ni el gran acontecimiento que se acaba de operar en el momento en el que el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Entonces, por eso no es un milagro. Si lo pudiéramos ver, que existen los milagros eucarísticos a propósito, si lo pudiéramos ver, entonces ya sería un milagro. Yo les recomendaba hace tiempo que vieran o que buscaran en internet el video sobre los milagros eucarísticos. ¿Qué son los milagros eucarísticos? Momentos en los que verdaderamente la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía se puede percibir. La hostia se convierte en carne, se convierte en sangre, y eso es a lo que se le llama los milagros eucarísticos. Y como todos los milagros eucarísticos también tienen una finalidad, que es la de venir en apoyo a nuestra poca fe. En el momento en el que Jesús instituye la Sagrada Eucaristía, está instituyendo un rito, está instituyendo un culto, ¿sí? Pero también al mismo tiempo está instituyendo un sacerdocio, el sacerdocio de la nueva alianza. Por eso la Iglesia festeja el Jueves Santo, no solamente como el día de la institución de la Eucaristía, sino también como el día de la institución del sacerdocio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús realiza esta primera consagración el Jueves Santo, añade una frase, que es un mandato que Él les da a sus apóstoles. Les dice: hagan esto en recuerdo mío. Por estas palabras Jesús constituyó a sus apóstoles sacerdotes del Nuevo Testamento, y tanto a ellos como a sus sucesores, es decir, los actuales sacerdotes y obispos, les mandó simultáneamente que consagraran, ofrecieran y administraran su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino. ¿Por qué quiso Jesús que sus apóstoles siguieran administrando a la Iglesia el cuerpo y la sangre de Cristo? Pues para que
permanecieran los efectos saludables de su sacrificio redentor. Es decir, para que tuviéramos el alimento espiritual, para que tuviéramos el perdón de los pecados, para que tuviéramos la, digamos, alegría de ver que Jesús se ha quedado con nosotros. Y los sacerdotes, nuestros hermanos sacerdotes, ejercen esta potestad y cumplen este mandato cuando, poniendo su propia persona al servicio de la persona de Cristo, celebran el santo sacrificio de la misa. Es decir, el santo sacrificio de la misa no es celebrado por el sacerdote en sentido estricto, sino que es Cristo el que se toma la persona del sacerdote para ofrecer él mismo, ¿verdad?, esta renovación de su propio sacrificio realizado el Viernes Santo hace casi 2000 años. Entonces, el sacerdote, ¿verdad?, está prestando su corporeidad material, si se puede utilizar este término, para que se siga realizando esta conmemoración del sacrificio redentor de Cristo, que es igualmente útil para nuestra salvación como aquella que se realizó el Jueves Santo. ¿Ok? Quiero hacer también una pequeña observación. Cuando Jesús les dice, este es mi cuerpo, no dice, esto parece mi cuerpo, o esto simboliza mi cuerpo. Dice, este es mi cuerpo. Esta es mi sangre, dice Jesús. No dice, esto simboliza mi sangre. Es decir, que verdaderamente ese pan y ese vino son cuerpo y sangre de Cristo. Así queda constituido un culto y un sacerdocio. ¿Y por qué es importante y por qué yo traigo eso a colación? Bueno, pues porque hay algunos que dicen que Jesús no instituyó ningún culto. Entonces, si yo me tiro al suelo y comienzo a contorsionarme, pues estoy dándole culto a Dios. Y la verdad es que no, hermanos. Hay un culto para adorar a Dios y ese culto es la Santa Eucaristía. Como vivimos en una época en la que cualquiera se autoproclama pastor, apóstol, discípulo, ¿verdad?, o profeta, es importante que recordemos que Jesús, en el momento en el que instituye el santo sacrificio de la misa, en el momento en el que instituye la Eucaristía, está también constituyendo sacerdotes a sus apóstoles. Y eso es importante tenerlo en mente porque vivimos en una época en la que el taquero, el tortero, Juan de las Pitas, todos se presentan como pastores, como obispos, como ministros, como profetas, ¿verdad?, y como apóstoles. Entonces hay que tener en cuenta esto. Jesús instituyó un culto e instituyó un sacerdocio. Nosotros los católicos creemos que Jesús está verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía, en la misa. Cuando el sacerdote pronuncia sobre el pan y el vino las palabras de la consagración, se hace presente verdaderamente, realmente y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos a su alma y su divinidad. ¿Qué significa esto? Que después de la consagración, bajo cada una de ambas especies y sobre la mínima partícula de ambas especies, se encuentra todo íntegro Jesucristo, Dios y hombre. Cristo está realmente presente en las especies del pan y del vino bajo la más mínima partícula. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que luego muy tristes dicen, bueno, es que el Padre nada más me dio el pan, pero no me dio el vino, nada más me dio el cuerpo, pero no la sangre de Cristo, ¿verdad? O al revés, como ya no había muchas hostias, mucho pan, el Padre lo que hizo fue fraccionarlo y me dio un pedacito del cuerpo de Cristo, pero era uno muy chiquito. ¿Qué tanto Cristo puede caber en un pedacito tan pequeño? Todo, todo.
así sea una moronita. ¿No se han fijado ustedes que después de que el Padre consagra, pone vino en el cáliz y se bebe el contenido? Eso es para que hasta la más mínima partícula de Cristo sea comida. Entonces, si te toca una hostia gigantesca, o si te toca un pedacito, si te toca con vino o sin vino, eso es indiferente. Estás recibiendo ni más ni menos que a Cristo, con toda su omnipotencia, con toda su divinidad. No importa el tamaño del pedazo de pan que te haya tocado. El mismo Jesucristo se encuentra en todo lugar de la tierra donde simultáneamente se ofrece la Sagrada Eucaristía, así como también está gloriosamente en el cielo, al lado del Padre. En todas partes del mundo en las que se celebra la Sagrada Eucaristía, ahí está Jesús. Entonces, Jesús está aquí con nosotros en la Eucaristía, pero también está allá con ellos que también están celebrando la Eucaristía y al mismo tiempo está sentado a la derecha del Padre. ¿Y cómo puede estar en tantos lugares al mismo tiempo? Porque Jesús es Dios. Esta presencia de Cristo bajo las especies sacramentales permanecen al ser comido por nosotros y en la Sagrada Eucaristía en tanto no se corrompan las especies sacramentales. Es decir, Cristo sigue presente en la Eucaristía después de ser comido por nosotros. Después de ser comido por nosotros, ¿verdad? Cristo está en nosotros. Algunas personas, por ejemplo, suelen arrodillarse después de recibir la Eucaristía. Esto en cierto sentido es un error. ¿Por qué? Porque Cristo ya no está fuera de ti, ahora está dentro de ti y permanece ahí. Por eso, al terminar la Eucaristía, tenemos que continuar con el ayuno por lo menos 1 hora. No puedo salir de la Eucaristía a comerme mis tacos de carnitas. No puedo mezclar a la Eucaristía con las carnitas, con el caldo de pollo, ¿sí? Con la ensalada. No puedo. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo. Y en la Sagrada Eucaristía, es decir, después de que el pan y el vino han sido consagrados, Cristo permanece hasta en tanto no se corrompan las especies sacramentales. Es decir, mientras que no se pudra el pan, ¿verdad? Mientras que no inicie su proceso de putrefacción, ahí estará Cristo. Cuando el vino se avinagre, es decir, se haga agrio, cuando el pan, ¿verdad?, se pudra, cuando aparezca el moho, ahí, ¿verdad?, desaparece la presencia de Cristo. ¿Sí? Entonces esto es importante saberlo. Solamente la materia de pan de trigo y vino de vid son aptas para la consagración eucarística. No podemos utilizar pan que no sea de trigo. Por supuesto que hay pan de centeno, pan de cebada, pan de maíz, pan de cantidad de cosas, pero solo se puede utilizar pan de trigo. Y solo se puede utilizar vino de vid. Por supuesto que hay vino, ¿verdad? Y bebidas que se extraen de otros frutos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, pues, el tequila, que es del agave, el aguardiente de la caña de azúcar. Hay muchas bebidas, hay muchos vinos, ¿verdad?, que proceden de diferentes fuentes. Hay vino de arroz, hay vino de cantidad de cosas. Pero solamente el vino de uva se puede utilizar para la consagración eucarística. Las palabras necesarias para que se realice la transubstanciación son las mismas que Jesucristo nuestro Señor pronunció en la última cena, y el sacerdote las repite poniendo su persona al servicio de Cristo. Como decíamos hace un momento, es el mismo Cristo quien ofrece el sacrificio en la persona del sacerdote. Ahora vamos a ver a la Eucaristía, a la Santa Misa, como sacrificio. Primero vamos a recordar lo que significa la palabra sacrificio. Habíamos dicho en nuestro curso de primer grado
que el sacrificio es el máximo acto de adoración a Dios. La definición de sacrificio es la siguiente: es la oblación u ofrecimiento de una cosa a Dios en señal de sumisión, como signo supremo de honor y reverencia que a Él debemos como nuestro Creador, Señor y último fin. Entonces, es el ofrecimiento de una cosa sensible a Dios para adorarle, para mostrarle el supremo honor, reverencia y obediencia que le debemos. ¿Por qué? Porque es nuestro Creador, porque es nuestro Dios y porque hacia Él vamos. Vamos a ver ahora el sacrificio de la nueva ley. Recordemos nada más antes de empezar esta parte que en el Antiguo Testamento también se ofrecían sacrificios por el perdón de los pecados y que eran sacrificios de animales. La cantidad de animales que iban a ser sacrificados pues tenía mucho que ver con el tamaño del pecado que habíamos cometido, ¿verdad? La Biblia habla de sacrificios de miles de toros, ¿verdad? Por los pecados de todo el pueblo. Bueno, pues también la Eucaristía es un sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz que se renueva. Creemos nosotros, los católicos, que la Santa Misa es el verdadero y propio sacrificio de la nueva ley, que Jesucristo, por el ministerio del sacerdote, ofrece personalmente al Padre, ofreciéndole, bajo las especies de pan y de vino, su cuerpo y su sangre en mística, misteriosa inmolación. O sea, nosotros creemos que ya no están más vigentes los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya no sacrificamos más toros, más becerros, más pájaros, más palomas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una víctima mucho más excelente, que es el mismo Cristo. El santo sacrificio de la misa, el sacrificio de Cristo, es el sacrificio de la nueva ley, el sacrificio del tiempo presente. Y como decíamos hace un momento, Jesús instituyó este santo sacrificio de la misa. Jesús instituyó un culto. Decía Fernando Casanova en relación a esto, él hablaba del hecho de que muchos católicos participan en actos de culto protestantes, se tiran al suelo, cantan, hacen de todo como hacen los protestantes, porque creen que es mejor lo que los protestantes hacen y creen que es mejor porque es más divertido. Fernando Casanova, que fue protestante, él decía: Jesús, ¿verdad?, inventó la misa para salvarte, no para divertirte. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque no cualquier culto fue el que Cristo instituyó. Cristo instituyó un culto muy preciso, que es la Sagrada Eucaristía. Para que la Iglesia pudiera ofrecer al Padre un sacrificio visible, tal como la naturaleza del hombre exige, porque queremos ver, que pueda representar y recordar en forma incruenta aquel otro sacrificio que en forma cruenta el mismo Jesucristo ofreció en la cruz, y de esta manera permanezca hasta el fin de los tiempos el recuerdo y la virtud saludable de la remisión de nuestros pecados. Es decir, Jesús instituyó la Eucaristía como un sacrificio agradable a Dios que nos alcanza todavía hoy el perdón de los pecados. Y Jesús lo instituyó para que hasta el tiempo presente tú y yo tuviéramos acceso a los frutos del sacrificio de Cristo, que es el perdón de nuestros pecados. Entonces, fíjense bien, si estuviera aquí un protestante escuchándonos, diría: es que ustedes católicos matan a Cristo en cada una de sus misas, o sea, lo están crucifique y crucifique, se la pasan crucificándolo. Pues no, ¿verdad? Porque Jesucristo solo realizó un sacrificio que es válido para los cristianos
de una vez y para siempre. En la misa no es que volvamos a crucificar a Jesús, sino que renovamos el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Que se realizó el Viernes Santo. ¿Y cómo lo realizamos? Recordando lo que Jesús hizo el día anterior, el Jueves Santo, que es la institución de la Eucaristía. Entonces es el mismo sacrificio. La cuestión aquí es que en la cruz Jesús se ofrece como víctima al Padre, ¿verdad? Por el perdón de los pecados de manera cruenta. Hay sangre, hay dolor, hay muerte. Y en la misa, el mismo Jesús se ofrece nuevamente al Padre por el perdón de los pecados, pero ahora ya no hay sangre, ya no hay dolor y ya no hay muerte. La muerte se simboliza en la Eucaristía por medio de la separación del cuerpo y la sangre. Jesús aparece con su cuerpo y con su sangre, pero separados. ¿Qué le pasa al cuerpo humano cuando la sangre se separa del cuerpo? Pues sobreviene la muerte. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos en la fotografía que está a la derecha, observamos dos cosas. Primero, el cuerpo y la sangre están separados. Segundo, el cuerpo está quebrado. ¿Y de qué estamos hablando aquí? ¿Qué estamos queriendo indicar con esto? La muerte. ¿La muerte de quién? ¿Del sacerdote? No, de Cristo. Entonces, una misa católica, participar en una misa católica es codearse con los ángeles. Es participar en el sacrificio redentor de Cristo. ¿Sí? Y esto pocas veces lo valoramos. Por eso andamos yéndonos a los cultos protestantes a buscar algo que complemente la misa, cuando en realidad en la misa recibiste más que cualquier otra cosa que se pueda llegar a hacer, como cantar o leer las escrituras. Entonces, recapitulando, la Eucaristía no es ni una representación del sacrificio de Cristo, ni la repetición del sacrificio de Cristo. No es que simbólicamente Jesús sea sacrificado, ni que lo estemos sacrificando muchas veces. La Santa Misa no es una simple representación del sacrificio de la cruz, sino que es el mismo sacrificio de la cruz, el Viernes Santo, que se renueva por cuanto es una y la misma víctima divina, uno y el mismo al que se ofrece por ministerio del sacerdote, Cristo. Él es víctima y él es sacerdote, que asimismo se ofreció en la cruz, siendo solo diversa la forma del ofrecimiento. Por medio de la Santa Misa se nos siguen aplicando los frutos del sacrificio redentor de Cristo. Seguimos accediendo a la salvación de Cristo. Recibimos el pan de vida que nos asegura la vida eterna. ¿Sí? No es una representación. Jesús no dice, esto representa mi sangre. Dice, este pan es mi carne. Este vino es mi sangre. No dice representa, simboliza mi sangre. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuáles son los fines de la misa, que son los fines de la Eucaristía. En primer lugar, debemos de reconocer que el santo sacrificio de la misa solamente se ofrece y puede ofrecerse a Dios. El hecho de que a veces se ofrezca la Eucaristía en el contexto de una fiesta que sirve para recordar la memoria de un santo, por ejemplo, cada 28 de mes, que la iglesia recuerda a San Judas Tadeo, o el 12 de diciembre, que la iglesia conmemora o festeja la aparición de la Virgen de Guadalupe, el hecho de que ese día haya una misa no quiere decir que el sacrificio esté siendo ofrecido a San Judas Tadeo en el primer caso o a la Virgen María en el segundo caso. La misa, en tanto que es un sacrificio, solamente puede ser ofrecido a Dios. ¿Sí? Solamente lo que varía, digamos, es el contexto.
se ofrece la misa en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pero no se ofrece la misa para adorar a la Virgen de Guadalupe. Esto es un invento de nuestros hermanos protestantes que, siguiendo las indicaciones de su padre espiritual, Martín Lutero, no dudan en mentir con tal de desvirtuar nuestra fe católica. ¿Sí? Entonces, un católico que no haya sido debidamente formado en su fe, pues podría caer en la tentación de creer que verdaderamente la misa que se realizó el día de la Virgen de Guadalupe se le ofreció a la Virgen de Guadalupe, y no hay tal. No adoramos a los santos, no adoramos a la Virgen. Adoramos solo a Dios, y el santo sacrificio de la misa, la Eucaristía, solamente puede ser ofrecido a Dios y a nadie más. Si se ofreciera a alguien más, entonces ya no sería Eucaristía, sería otra cosa. Vamos a hablar ahora acerca de las intenciones. ¿Qué sucede? En mi parroquia se acostumbra mucho que todo aquel que tiene una intención, es decir, que quiere que la misa sea ofrecida, ¿verdad? O que en la misa se pida por la salud de algún enfermo, llega media hora antes de la misa, ¿verdad? Y habla con algún acólito o alguna persona encargada de la administración de la parroquia y pide, ¿verdad?, esa intención, que sea recordada en la misa. Yo pagué, ¿verdad? A veces hay un estipendio de por medio, parece como si hubiera pagado, y entonces mucha gente se confunde y dice, es que es mi misa porque yo la pagué. Y no, la misa es para todos. Y el hecho de que en esa misa tú hayas solicitado, mediante un estipendio o no, que se recuerde que tu familiar, que tu amigo, que tu papá, que tu esposo está enfermo, ¿verdad?, y se pida por su salud, no convierte a la misa en algo propio de la persona. Esto es muy importante entenderlo. O sea, no es mi misa, no es la misa de mi papá, que en paz descanse, ¿sí? No es la misa del esposo de Marisa, ¿sí? Todas las misas son de sanación. Esto también es muy importante porque algunos católicos que no entienden bien esta parte creen que existen las misas de sanación específicamente celebradas en determinados momentos y en determinadas ocasiones. Y no, hay sí misas que han sido dispuestas por nuestros sacerdotes exclusivamente o principalmente para los enfermos. Pero todas las misas son de sanación. Tanto la misa que celebra el Papa en la Basílica de San Pedro en Roma, como la misa que celebra el más humilde sacerdote debajo de un árbol en la Sierra de Oaxaca, ¿sí? Las dos son de sanación, ¿eh? Y producen la misma salud y el mismo efecto en aquellos que reciben la Eucaristía dignamente. No es que esta misa sea superior a las otras, eso es mentira, ¿sí? Los frutos saludables de la misa redundan en beneficio de toda la comunidad, de todos los laicos vivos y difuntos. Si yo ofrezco la misa, si yo pido una intención por la salvación de un alma, ¿sí? Bueno, pues esa alma se va a ver beneficiada por los frutos saludables del sacrificio redentor de Cristo. Pero no quiere decir que a mí no me va a tocar nada, ¿sí? Que no voy a obtener el consuelo que estoy buscando, o la salud que yo mismo estoy buscando, ¿verdad? O que Dios se va a olvidar de mi difunto, de mi enfermito, porque no llegué a tiempo para que se anotara la intención o porque no tuve para dar un estipendio. Eso no existe. Si se entiende, los frutos saludables de la misa son para todos, aunque yo haya pedido una intención. El hecho de que haya intención no significa que los beneficios de la misa redunden en favor de una cierta persona o de un cierto difunto, ¿sí? Entonces no existe mi misa, quítense esa idea de la cabeza. Fuimos a la misa de mi papá, o se va a celebrar la misa de mis 15 años. Pues no es de tus 15 años, la misa es la misa, tus 15 años son la intención, ¿sí? El descanso eterno de la persona es la intención, pero no es que solo él vaya a ser beneficiado.
Ahora vamos a hablar de la Eucaristía. Ya hablamos de la Eucaristía como sacramento, perdón, como sacrificio. Ahora vamos a hablar de la Eucaristía como sacramento, como signo sensible instituido por Cristo para nuestra salvación. Primero tenemos que decir que la Eucaristía no es solo un sacrificio, sino también es un sacramento. Sacramento de la nueva ley y es el más importante de todos los sacramentos. En tanto sacramento, la misa o la Eucaristía también tiene una materia, una forma y un ministro. ¿Cuál es la materia? El pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. También tienen una forma. ¿Cuál es la forma? Son las palabras que pronuncia el sacerdote para realizar la transubstanciación. Tomad y comed todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Esa es la forma. ¿Y quién es el ministro? El sacerdote no. El ministro es Cristo. Cristo mismo se ofrece tomando prestada la corporeidad material del sacerdote, el cuerpo del sacerdote, para ofrecer el sacrificio, que no es otro sacrificio que el mismo sacrificio ofrecido el Viernes Santo en la cruz. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo instituyó Jesús el sacrificio, ¿verdad? O el sacramento, perdón, de la Eucaristía? Ya lo habíamos dicho, el Jueves Santo. Ahora bien, ¿por qué lo instituyó? Con dos fines. Uno, estar cerca de nosotros. Dos, unirse más íntimamente a cada uno de nosotros, habitar en nosotros. Jesús mismo le dice a sus apóstoles: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, Jesús le está prometiendo a sus apóstoles y a sus discípulos quedarse con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Esto Jesús lo cumplió o no lo cumplió? Lo cumplió. ¿Cómo lo cumplió? Si estuviera aquí un protestante, me diría, lo cumplió en la Biblia. Jesús se quedó en su palabra. Pues déjame decirte que la Biblia, en su forma tal y como la conocemos, tanto católicos como protestantes, solo existe hasta fines del siglo IV. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús durante 4 siglos no estuvo con nosotros entonces. Jesús se queda realmente con nosotros en la Sagrada Eucaristía, y no solamente se queda, sino que entra, habita en nosotros. Se une tan íntimamente que está literalmente dentro de nosotros en la Sagrada Eucaristía. Por eso Jesús instituye el sacramento, para quedarse con nosotros, para estar en nosotros, para permanecer con y en nosotros, y nosotros con y en Cristo. Hay que diferenciar entre sacramento eucarístico y sacrificio eucarístico, es decir, la Eucaristía como sacramento y como sacrificio. Es lo mismo, pero no es exactamente igual. La Eucaristía como sacramento, es decir, como signo sensible, una vez consagrada deberá permanecer. La Eucaristía como sacrificio tiene su razón de ser en que inmediatamente sea ofrecida. ¿Qué quiere decir esto? Que la divina hostia en el copón, cuando está guardada en el sagrario, tiene el sentido de sacramento, no de sacrificio. ¿Por qué? Porque aunque es un signo sensible, se puede ver y se puede tocar, y es presencia de Cristo, todavía no ha sido ofrecida. Solo en el momento en el que el sacerdote toma la hostia y la ofrece, tiene el sentido de sacrificio. Antes no. ¿Sí? La Eucaristía como sacramento, como signo sensible, proporciona a los que la consumen riqueza de gracia, de mérito y de utilidad espiritual. ¿Sí? Es decir, la Eucaristía produce en nosotros un crecimiento inconmensurable de la gracia. ¿Sí?
un aumento de nuestros méritos en orden a la vida eterna y una gran utilidad espiritual, un gran provecho espiritual, entre el que se incluye, por ejemplo, la disipación de las tentaciones. Ahora bien, la Eucaristía como sacrificio, es decir, como oblación al Padre, no solo llena estos fines, sino que además tiene eficacia de satisfacción, es decir, de alcanzar para nosotros el perdón de los pecados. Ahora vamos a hablar de cuáles son los requisitos para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía. Tristemente debo decirles que hay muchos hermanos que se forman para recibir la Eucaristía, pero son muy pocos los que se forman para acudir al sacramento de la penitencia o de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que probablemente muchos de nosotros hayamos en algún momento comulgado indignamente. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía y recibir todo el provecho espiritual que ésta conlleva? Primero tenemos que estar en estado de gracia, es decir, conscientes de que no estamos en pecado mortal, que no hemos robado, que no hemos mentido, que no hemos matado, que no hemos abortado, que no hemos apoyado el aborto, ¿verdad? Que no estamos en adulterio, ¿verdad? Entonces, primero, estar conscientes de que estamos en estado de gracia, es decir, en ausencia de pecado mortal. Segundo, haber llevado el debido ayuno eucarístico, que es de por lo menos 1 hora antes de comulgar. ¿Sí? Tenemos que ayunar. Solo se puede recibir la Eucaristía sin observar el ayuno cuando se está en peligro de muerte o para evitar una profanación, cosa que acaba de suceder hace unos días aquí en México durante el Día Internacional de la Mujer, que algunos grupos violentos de feministas atacaron pues diversas iglesias a lo largo y ancho del país. No duden ustedes que por ahí alguien haya tenido que comer la Eucaristía para evitar una profanación. Lo mismo cuando la persona está en peligro de muerte. Un soldado que marcha a la guerra, un bombero, ¿verdad? Un policía que va a realizar su trabajo, a realizar una detención, pues es una persona cuya vida se encuentra en peligro y en ese momento se podría dar la excepción de que pudiera comulgar sin haber observado el ayuno. Es muy importante entonces, hermanos, que hagamos un examen de conciencia, ¿sí? Para que no comulguemos indignamente. San Pablo en 1 Corintios nos dice, por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor, es decir, quien reciba la Eucaristía indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir, es decir, sin distinguir, sin preocuparse por si estoy o no estoy en pecado, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Miren, no es por juzgar, pero esto seguramente ustedes lo han visto. Hay personas que llegan tarde a misa, que no hacen el acto de contrición y comulgan, ¿sí? Es decir, no disciernen, no entienden, ¿sí? Y espero que solo tengan pecados veniales, pero eso solamente ellos lo saben. Hay personas, por ejemplo, que están en pecado habitual, es decir, llevan tanto tiempo viviendo en pecado que ya no ven que sea malo comulgar estando en pecado. Por ejemplo, los que viven con una pareja que no es su esposo o que no es su esposa. Hace tanto tiempo que vivo en pecado que ya para mí pues ya no es malo. Y es malo, hermanitos. Perdón que se los diga. Dios nos ama, Dios los ama, Dios nos ama a todos, pero yo tengo que decirte que vivir en adulterio es pecado y que no puedes comulgar si cohabitas con una persona que no es tu marido, que no es tu mujer, que no es tu esposa. ¿Sí? Te lo tengo que decir para evitar que peques.
Mentir también es pecado, aunque es muy normal en nuestra sociedad y en nuestro tiempo decir mentiras, también es pecado. Sea mentira grande o chica, es pecado de todos modos. Entonces hay que examinarnos bien. Y si sentimos que debemos, ¿verdad?, pedir perdón a Dios por algún pecado o por haber comulgado sacrílegamente, es decir, indignamente, pues tenemos que acudir al sacramento de la reconciliación. No lo tomen con ligereza. Esto no es un evento social. Esto no es cualquier cosa. Nos va la vida eterna en esto. Va de por medio nuestra condenación. ¿Sí? Si yo ayer maté, robé, fui adúltero, ¿verdad? Deshonré a mis padres, abandoné a mis padres y hoy quiero comulgar, aguas. Aguas porque lo que te estás bebiendo, dice San Pablo, es tu propio castigo. Ahora bien, después de recibir la Eucaristía tenemos que realizar actos de fe, de esperanza, de caridad, de humildad y contrición. Por ejemplo, después de la Eucaristía puedes ofrecerla o puedes hacer una pequeña oración ofreciéndola por la conversión de algún hermano, por las almas benditas del purgatorio, ¿verdad? Es decir, puedes ofrecer esta comunión por alguien. Cuando se recibe devotamente, es decir, con el debido respeto, plenamente conscientes de lo que estamos recibiendo, la Sagrada Eucaristía tiene efectos muy saludables en nosotros. ¿Qué efectos? Aumenta la gracia santificante, es decir, aumenta la alegría de seguir a Jesús, aumenta los dones de Cristo, los regalos de Cristo para nosotros, nos ayuda a perseverar en la santidad. Borra, en segundo lugar, borra nuestros pecados veniales. Atenúa las concupiscencias, esas concupiscencias que en algunos momentos pueden llegar a ser tan fuertes. Y en cuarto lugar, fortalece el alma para perseverar en el bien, ya que estamos recibiendo a Cristo dignamente y que no tenemos ningún pecado mortal. La Santa Eucaristía nos ayuda a seguir así e incluso a ser más santos, a alcanzar mayores grados de santidad, mayores niveles de santidad. Es obligatorio recibir la Sagrada Eucaristía al menos una vez al año, el domingo de Pascua de Resurrección o estando en peligro de muerte. Este es uno de los mandamientos de la Santa Iglesia Católica, o sea, comulgar al menos una vez al año. Es lo mínimo que un católico debe de hacer. La Sagrada Eucaristía como viático, es decir, como preparación para nuestra muerte, concede al que la recibe gracias especiales para aceptar la divina voluntad de la muerte, fortaleza para resistir los últimos y difíciles embates del demonio, tranquilidad y paz espiritual en el último momento de la vida, la compañía de Cristo, quien prometió dar la vida eterna a quienes comieran su cuerpo y bebieran su sangre, a quienes lo recibieran en la Eucaristía. Esto es lo que nos da la Sagrada Eucaristía como viático, es decir, como introducción en la vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 27 nos dice, obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Dice aquí San Juan, preocúpense, trabajen, pero no por el alimento perecedero, no por ese que entra y sale de nuestro cuerpo, sino por el alimento que permanece en nosotros para la vida eterna. ¿Cuál es ese alimento? La Sagrada Eucaristía. Juan capítulo 6, versículo 33 nos dice, Jesús les respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios
es el que baja del cielo y da la vida al mundo. El pan de Dios, hermanos, es Cristo. Y se nos da como alimento en la Sagrada Eucaristía. Vamos a ver ahora el desarrollo de la doctrina eucarística en el Nuevo Testamento. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer primero a 5,000 y luego a 2,000 gentes, muchos seguían a Jesús. Lo seguían porque les querían que les diera de comer, desde aquellas épocas hasta hoy, ¿verdad? Incluso desde ese momento muchos pues llegaron a pensar en hacerlo rey. En ese momento Jesús comienza a hablarles de la Eucaristía. Jesús les dice: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed. Jesús se presenta a sí mismo como un pan más sabroso, más sustancioso y más excelente que aquellos panes y peces que habían comido con él esos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Jesús les comienza a hablar de otro pan, que no es el pan del trigo, ¿sí?, sino es el pan bajado del cielo, o sea, él mismo. Jesús les dice para que no se confundan: yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, yo, Jesús, es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Soy el pan con vida, bajado del cielo. Si uno de ustedes come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Juan capítulo 6, más adelante Jesús nos dice: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, es decir, si no coméis mi carne, dice Jesús, y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Aquí Jesús está ligando el comerlo a él, el comer su carne y beber su sangre, con la vida eterna. Para obtener la vida eterna, para obtener la salvación, es necesario, ¿verdad?, comer a Cristo, es decir, unirse a Cristo de un modo tal que supera el asentimiento intelectual, que supera el estar de acuerdo con Él. Tenemos que comerlo, deglutirlo, desgarrarlo, devorarlo. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Sin embargo, cuando Jesús comienza a hablar de la Eucaristía, a pocas personas les interesó la oferta. ¿Por qué? Porque los judíos recordaban que sus padres habían comido el maná en el desierto, es decir, el alimento que Dios les había dado, y de todos modos habían muerto. Por eso, cuando Jesús les ofrece este pan de vida, les ofrece este pan bajado del cielo, que era Él mismo, lo rechazan. El apóstol San Juan cuenta este episodio de la siguiente manera: esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga, en Cafarnaúm. Se lo dijo, pues, a los judíos. Muchos de sus discípulos, no eran los apóstoles, eran los que seguían a Jesús, pero no eran los apóstoles, al oírle dijeron: es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Es grosero, ¿sí? Es detestable este lenguaje. Es difícil de escuchar. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, hablaban mal de él por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Esto los hace que me rechacen? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, es decir, si ahorita que les estoy hablando de la Eucaristía ya se quieren alejar de mí, ya no quieren seguir conmigo, ya han perdido la fe, ¿qué será cuando me vean subir al lado del Padre? Pero Jesús, viendo su rechazo, no declina
seguir hablando de la Eucaristía, sino al contrario, vuelve a la carga y sigue explicándoles más acerca de la Eucaristía. Y les dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto que les he dicho que nadie puede venir a mí, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, alrededor de Jesús había dos, o se puede decir que inclusive hasta tres cinturones de gente. Inmediatamente alrededor de Jesús estaban sus apóstoles. Después había otro grupo más grande, la Biblia menciona 72 personas, que eran los discípulos. Ahí estaba Cleofas, ahí estaba otros que no eran apóstoles, pero que seguían a Cristo y creían en Él. Pero cuando Jesús comienza a hablar de la Eucaristía, que su carne es comida y bebida para la vida eterna, muchos discípulos desertan de continuar al lado de Jesús, se enojan con Él, deciden abandonarle, deciden separarlo. ¿Por qué? Porque ellos querían, pero no el pan bajado del cielo, sino el que alimenta la barriguita, ¿verdad? Esos panecitos y pececitos que Jesús les había dado antes, eso sí, ¿verdad? El frijolito, el arrocito, pero no el pan bajado del cielo. El apóstol San Juan continúa, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. El que me coma tendrá la vida eterna. La vida eterna entonces, ¿de qué depende? Depende de que leamos mucho la Biblia, depende de nuestra unión con Cristo. La vida eterna solo está a nuestro alcance por medio de la unión íntima con Cristo. Él, o sea, Cristo, vive la vida del Padre que es eterna porque Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Nosotros, al unirnos a Cristo, al comerlo, al recibirlo en la Eucaristía, participamos de esa vida y vamos a resucitar junto con Cristo el último día. Dios nos permite, por medio de la Eucaristía, recuperar la inmortalidad perdida a causa del pecado. Y esto es la salvación, la vida eterna, que llega a nosotros a través de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Y todo tiene sentido. No llega por Cristo a través de su palabra, sino a través de Cristo por medio de la Eucaristía. La palabra se supone que la hemos recibido antes. Entonces la Eucaristía es muy importante, ¿sí? Es nuestra unión con Cristo, es nuestro boleto, ¿verdad?, para ir a la vida eterna. En Romanos 6, San Pablo nos dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte ya no tiene señorío sobre Él. Sabemos que Jesús está vivo, ¿sí? Continúa San Pablo. Su muerte, la de Cristo, fue un morir al pecado de una vez y para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes, le dice San Pablo, o nos dice San Pablo a nosotros, considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros estamos vivos para Dios, aunque hayamos muerto. Ahora vamos a hablar acerca de la presencia y la acción de la Santísima Trinidad en la Eucaristía. Cristo
definió así su unión con el Padre. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Entonces, ¿sí? El Padre ha enviado a Cristo. Cristo vive por el Padre. Nosotros viviremos por Cristo en la medida en la que nos alimentemos de Él en la Sagrada Eucaristía. ¿Cómo y por quién? San Pablo nos dice, y si el Espíritu de aquel, o sea, de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, aquel, o sea, Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Por medio, ¿verdad?, del Espíritu Santo vamos a recibir, ¿verdad?, la vida. Habíamos dicho en alguna de las clases anteriores que el ser humano se compone de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, ¿verdad?, pues es la parte física. El alma es aquella parte que no es física, es el ánima o lo que anima y mantiene con vida al hombre. Pero el espíritu es aquella ventana, aquel elemento que comunica a Dios con el hombre, aquello de Dios que está en nosotros. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Y este Espíritu Santo, ¿sí?, es el que va a servir para que Dios obre su resurrección en nosotros. Entonces nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Resucitar. Y hemos recibido unas arras, una garantía, una promesa, si lo quieren ver así. Esa promesa de que vamos a resucitar es el Espíritu Santo que en su momento nos habrá de vivificar. Esta es la comunión plenamente realizada por la Trinidad de Dios en la inhabitación del hombre. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por medio de la Eucaristía, tú y yo nos unimos a Jesús y de esta manera participamos de la vida de la Santísima Trinidad. Nos volvemos inhabitación, nos volvemos casa, ¿verdad?, en la que habita Dios. Y se hace realidad así lo que pedimos en el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino. Es decir, habite Dios en mí. ¿Cómo? Por medio de la Eucaristía. Ahora vamos a ver la unidad eucarística del sacrificio con el sacramento. Aunque desde el punto de vista conceptual podemos distinguir la Eucaristía como sacramento y como sacrificio, en la práctica están tan íntimamente unidos que es muy difícil separar lo uno de lo otro. Hay una unidad de la consagración y del sacrificio. A primera vista parece que sacrificio y sacramento fueran dos cosas totalmente distintas, pero no es así. Hay una unidad, hay una unión muy estrecha entre la consagración del pan y del vino la noche del Jueves Santo y el sacrificio de la cruz que Jesús realizó el Viernes Santo. San Pablo nos dice: fíjense en el Israel según la carne, es decir, fíjense en aquellos hijos de Abraham y que por ser hijos de Abraham pertenecen al pueblo de Dios. Los que comen de las víctimas, es decir, los que comen de aquellos sacrificios que se ofrecen en el altar del templo de Jerusalén, ¿no están acaso en comunión con el altar? Es decir, en el momento en el que comemos, o en el momento en el que comían de las víctimas, de la carne de las víctimas, entraban en comunión con el altar, con el sacrificio. ¿Sí? Nosotros también, en el momento en el que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, entramos en comunión, ¿sí?, con Cristo mismo. O sea, nos unimos a Él.
La consagración, al servir simultáneamente como sacrificio, viene a ser del sacramento y del sacrificio la misma cosa. En el Antiguo Testamento esto estaba separado, es decir, los sacerdotes comían parte de la víctima, ¿no? El sacerdote comía a la víctima. En el caso de la Eucaristía, Cristo es a la vez víctima que se ofrece al Padre por el perdón de nuestros pecados, pero también es alimento para todos nosotros, y todos nosotros estamos en comunión con Cristo por medio de la Eucaristía, no solamente el sacerdote. ¿Sí? En 1 Corintios, San Pablo nos dice, la copa de bendición que bendecimos, es decir, la copa en la que está el vino, que es cuerpo y sangre de Cristo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Es decir, lo que estás recibiendo es a Cristo mismo, lo que yo he tratado de decirte a lo largo de toda esta lección. Hay una expresión errónea, equivocada, que escuchamos con mucha frecuencia. Es la expresión ir a misa, asistir a misa o oír misa. Esta expresión es incorrecta. ¿Por qué? Porque en la Santa Misa, ¿sí?, somos más que espectadores. A la misa no se va a oír, se va a participar. En la misa somos protagonistas, estrechamente vinculados al sacrificio por la comunión de la víctima sacrosanta. En la Eucaristía, vean la pintura que está en la pantalla, en la Eucaristía comemos, bueno, se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, y tú y yo comemos del cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía se le llama de diferentes maneras y una de ellas es banquete eucarístico. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, a mí me lo explicaron así, es como si tú fueras a una fiesta, ¿verdad? Imagínate que yo te invito a mi fiesta y tú vienes aquí y yo te digo, hermano, ¿gusta usted algo de comer? Y tú me dices, no, gracias. Y yo le digo, hermano, ¿gusta usted algo de beber? Y tú me dices, no, gracias. La pregunta es, si lo inventé a un banquete y no quiere comer ni beber, ¿a qué vino? Pues ese es el católico que va a misa y no comulga. Es decir, va a misa y no consigue unirse a Cristo. Va a misa como un simple espectador. ¿Sí? Entonces, grave error, hermanos. Tenemos que comulgar. Nos hace falta ser más eucarísticos. Nosotros en Escuela de Pastoral nos esforzamos por conocer la palabra de Dios y eso es bueno. Pero nos hace falta la otra pierna, no podemos caminar con una sola pierna. Necesitamos la otra pierna, que es la Eucaristía. Procuren frecuentar la Eucaristía. Si estás en pecado mortal, confiésate y comulga. Vamos a hacer ahora una serie de reflexiones personales. Ya me tardé muchísimo, pero bueno, vamos a hacer una serie de reflexiones personales. Al asistir a misa, ¿he sido consciente de mi participación? Agradezco como es debido a Cristo tanta donación suya para mí. Aprecio en lo que vale el banquete eucarístico o dejo pasar la ocasión de comulgar como algo innecesario e intrascendente. Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos juntos, si hasta hoy mi inconsciencia ha sido tal que he mirado a Cristo Eucaristía más como algo que como alguien, en adelante haré ejercicios de concientización ante el sagrario. Muchas gracias, hermanos. Esto es todo. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios.
Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.